No, no te quedaste en el tiempo. Yo lo que creo, Karina, es que la sobreactuación en cualquier orden de la vida es muy mala. Y yo creo que lamentablemente la política argentina entró en un escenario de sobreactuación. Cuando no hay política, cuando hay muy poca gestión, en general se sobreactúa. Y creo que es lo que está pasando en estos momentos. O sea, Javier Milei llega a la presidencia de la República, un hombre sin ningún tipo de experiencia política, es más, detesta la política, pero fue el que mejor pudo interpretar la necesidad de un cambio que la sociedad argentina viene reclamando desde hace muchísimos años. ¿Por qué? Porque es muy fuerte el deterioro de vida y fundamentalmente está puesto esa voluntad de cambio que es de un corte etario en todos los niveles etarios y socioeconómicos, pero fundamentalmente entre los 20 y 40 años. ¿Por qué entre los 20 y 40 años? Porque en la Argentina se tiene silenciado el futuro. Es decir, esa franja etaria, más los varones que las mujeres, están sin posibilidades de prever futuro. Les está costando mucho imaginar cómo seguimos. Y ahí entendés el por qué Milei es presidente. Una figura disruptiva y con una voluntad de cambio, porque hay que recordar, y esto se lo recuerdo al oyente, en Juntos por el Cambio, en las PASO de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich le gana a Horacio Rodríguez Larreta. El planteo de Patricia Bullrich era, ¿es el cambio o no es nada? Es decir, que grandes sectores de la sociedad argentina estaban buscando una nueva posibilidad, un nuevo camino, una nueva avenida para decir, empecemos a dejar atrás políticas que fracasaron sistemáticamente. Ahora, a eso le tenés que poner gestión. ¿Cómo se está cubriendo la gestión y ahí viene la sobreactuación y viene la no política? Hoy la política pasa a través de las redes sociales. La política no está pasando por dialogar, por consensuar desde los disensos. Siguen, digamos, el sí y el no permanente. Hay dos avenidas, una de una manera y la otra haciendo y planteando siempre lo mismo. Estoy hablando del kirchnerismo, que de alguna manera está representando al peronismo y la izquierda, y sectores dialoguistas que se encuentran en una posición realmente incómoda porque no saben cómo pararse hasta esta realidad, porque fueron candidatos y llevaron adelante la bandera del cambio. Estoy hablando de lo que era Juntos por el Cambio. Y entonces te encontrás hoy, por ejemplo, con la Unión Cívica Radical, que le está pasando lo peor que te puede pasar en política, que es no tener ubicación en las necesidades y en el espectro ideológico de la sociedad. ¿Qué es lo que está buscando la sociedad? O sea, un radicalismo que se empieza a alejar sistemáticamente, sí, con críticas muy fuertes al gobierno nacional, pero no quiere quedar pegado al kirchnerismo. O sea que está en un escenario en el cual hoy no están representando a nadie. Esto es lo que está pasando hoy en la política argentina. Hay un Javier Milei que llegó de esta manera y sigue haciendo exactamente lo mismo, con muy poca gestión, pero te diría que el eje central sigue siendo la comunicación por redes sociales. Digamos, para él es más importante. Él, digamos, trazó un camino. El camino es el norte, relación, digamos, con Estados Unidos y con Israel. Esto creo que lo definió ya claramente.
apoyándose en todo el sistema de retenciones con el campo, a pesar que él había dicho que lo primero que iba a hacer era la eliminación de retenciones. Eso no pasa porque es sigue siendo el campo el único sostén económico de ingreso de dólares en la Argentina, y empieza de alguna manera a marcar muy fuertemente que el gasto tiene que ser menor a lo que ingresa. Este es, digamos, hoy el escenario. A partir de ahí, ¿qué pasó? Eso le dicen, háganse encargo ustedes a las provincias. Y obviamente los choques automáticamente surgieron, no porque no quieren hacer ajustes. Ignacio Torres, gobernador de Jujuy, encontró Chubut, una provincia diezmada, una provincia rica que realmente ha sido lamentablemente diezmada, o sea... Pero la deuda existe. Exactamente. Eso es lo que es muy difícil de la deuda, ¿cómo ahora, continuar? entonces, ¿qué está pasando? Y bueno, están todos imitando de cómo se maneja Javier Milei. Y me parece que también ayer en el gobernador de Chubut se vio un grado de sobreactuación realmente peligrosa, porque está claro que él no puede cortar el suministro. Obviamente, esto, Karina, lo que pasó o va a pasar si llega a darse, es que va a ser el sindicalismo en un acuerdo del gobierno de Chubut con el sindicalismo para que los sindicatos paren totalmente la producción en Chubut. Tengo preguntas de los oyentes que siempre son muy valiosas, ¿no? Siempre digo en el equipo periodístico a la hora de reunirnos que 2, 3, 4 cerebros piensan más que uno, que 4, 6, 8 ojos ven más que 2. Bueno, ustedes son nuestras orejas, nuestros ojos. Bueno, mire, tengo algunas preguntas. Nos vamos a extender un poquitito más, Nahuel. Guillermo Colombo, que es de La Ballenera, me pone grandote. Así separado, qué vergüenza lo que están haciendo los gobernadores del PRO. Están esmerilando o quieren esmerilar al presidente Javier Milei. Yo, dice él, y me lo dice con nombre y apellido, yo voté a Patricia Bullrich. Sin embargo, la opción ahora es Milei o qué. Por los próximos 4 años, ¿cómo se sigue? ¿El petróleo es de Chubut o es de los argentinos? ¿O es de los privados que lo explotan? No es una pregunta menor. Gracias. No, para nada, pero creo que es un poco lo que venía planteando. Lo dice claramente dice, Guillermo. ¡qué vergüenza! Es de La Ballenera y se llama Guillermo Colombo. Bueno, Guillermo lo plantea, pero aparte dice, yo voté a Juntos por el Cambio. Sí. Por eso digo... Pero ahora se queja de cómo actúan los gobernadores, no le gusta. Pero que yo creo que es muy difícil gobernar un país a través de redes sociales. Me parece que esto que pasó tiene que servir de ejemplo para poder empezar a instaurar, obviamente con las banderas del cambio que el presidente de la República llegó y que el 56% de la ciudadanía en segunda vuelta lo acompañó. Digamos, la voluntad de cambio era mucho más fuerte que la continuidad. Ahora, de esta manera, creo que cuando entras en senderos de anarquía, va a ser muy difícil poder empezar a encontrar las políticas a efectos de poder cumplir un dato central para este gobierno, que es hasta ahora el pilar de toda su gestión, que es disminuir el déficit fiscal y por ende empezar a bajar la inflación. Digamos que son el reclamo central de la ciudadanía sigue siendo el tema económico, y a eso agregale muy fuertemente, fundamentalmente en el conurbano bonaerense, la inseguridad, que es otro de los temas centrales, con su correlato que es el narcotráfico, que en algún momento lo vamos a desarrollar con detenimiento. Pero digo, el tema central es, en la medida que las redes sociales siguen siendo el centro de la política, esa vergüenza que está planteando Guillermo se va a ir multiplicando.
tengo algunos mensajes más, gracias a Victoria, que me habla de Santa Fe, muchísimas gracias. La pregunta iba en línea más o menos con lo que decía Guillermo, por eso no lo leo. Y acá tengo dos mensajes que uno. Uno, fíjense, se llama María Inés, fue compañera del secundario mía. Fíjese, nos escucha a través de radiochacra.com, dice, venga, un abrazo de muy buenos días, pero agrega, los escucho a través de radiochacra.com.ar. Y nos dice, el señor, por usted, siempre está hablando de educación. ¿Qué puede decir del paro docente que se viene? Yo no paro, pero escúcheme, porque saqué recién otro mensaje que lo anoté, porque a veces se me complica, ven ustedes ir y volver al mensaje. Anoté recién que Enrique de Areco, de la Escuela Agropecuaria, dijo, más o menos me decía, a ver, busco de nuevo el mensaje, pero lo que me decía era que él es docente, que no va a parar, y que los chicos que él tiene como alumnos en la Escuela Agropecuaria, que terminan el colegio en la Escuela Agropecuaria de Areco, son los que lo votaron a Milei, que con este paro de docentes no lo avalan. Algo así me decía, perdóname si no lo digo exactamente como me lo escribiste. A ver, yo lo que diría lo siguiente, o sea, lo que está claro que empieza a haber, o se empezó a estructurar, una política de desgaste hacia el gobierno nacional. El 24 de enero hubo una primera huelga nacional, a pesar que la Confederación General del Trabajo planteó que fue un éxito, indudablemente fue una huelga que no tuvo el efecto político que ellos pensaban. ¿Por qué? Porque todavía grandes sectores de la sociedad argentina están empatizando con el gobierno nacional hace 70 y pico de días que empezó, y es que como que todavía le están dando un crédito y la tolerancia social lo sigue acompañando. Entonces, ¿qué es lo que se está viendo automáticamente? Empiezan a haber paros parciales. Lo vimos esta semana, el miércoles con la huelga de trenes, el miércoles que viene la huelga de aviones, pero fundamentalmente el gran desgaste hacia un gobierno es la huelga docente. Y esto porque lo sabe bien. Es tan complejo. Usted es abuelo, ¿no? Su nieto todavía, su nieta todavía va al jardín, es muy chiquitita. Sí. El común de la gente que manda a sus hijos a la escuela pública tiene un trabajo. Cualquiera de ustedes que nos está viendo o escuchando saben que los colectivos, los taxis, los remises, el tránsito se modifican a partir del inicio de las clases. El consumo de carne vacuna se modifica, el consumo de lácteos se modifica, el consumo en los comercios se modifica. Me parece que lo que usted está diciendo es medular, porque nosotros los ciudadanos no lo sabemos expresar como usted. Pero lo vivimos. Pero que yo creo que ese es el tema, o sea, el mayor desgaste de gremios con respecto a la pelea con el gobierno nacional es el docente. Digamos, si no, pregúntenle a María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal, es más, en su autocrítica, en su momento dijo, fue uno de sus errores políticos seguir la pelea con el sindicato SUTEBA y representado en la cabeza de Roberto Baradel. Digamos, ¿por qué? Porque lo que primero empieza es apoyando a los gobiernos siempre, pero cuando pasan 3, 4, 5, 6 días y empieza a complicar la vida cotidiana de una familia. Hijos, ¿dónde vas a trabajar? ¿Recuerda la crítica a Vidal tan particular, como usted dice, en la que le decían los padres quieren depositar a los hijos en el colegio? No, todas las familias tienen una rutina organizada. Por lo demás, corríjame, que usted es un experto además en el tema de educación y además le encanta. Son los chicos, lamentablemente, fuera de la ciudad de Buenos Aires. Yo le hablo del conurbano, le hablo de las provincias. Son aquellas personas que mandan sus hijos a las escuelas públicas, aquellas que son las que más necesitan que sus hijos, por favor, estén en clases, porque luego, al terminar el colegio, la competencia laboral, la competencia para el ingreso a un colegio secundario, por ejemplo, con mayor formación, los deja fuera de juego. Es tal cual lo estás planteando, es así, o sea, lamentablemente te diría que lo que empieza el lunes se va a ir profundizando, porque yo lo que empiezo a percibir que hay una estrategia, o sea, hay un ordenamiento
de diferentes sectores, fundamentalmente político-gremial, en el cual están empezando a armar la telaraña para, digamos, empezar claramente a desgastar al gobierno de Javier Milei. Y el tema educativo y la huelga forma parte del eje central para lograr ese objetivo.